Descubre. La nota que mi nieta dejó en mi bolso nunca lo imaginé, un secreto desgarrador. Todo comenzó un martes cualquiera, cuando decidí sacar mi viejo bolso del armario. Tenía polvo y me dio nostalgia. Mientras lo limpiaba, una pequeña carta se deslizó hacia afuera, como si el destino quisiera que la leyera. Me agaché rápido, el corazón latiendo fuerte. Era de mi nieta, la pequeña Valentina. Pero lo que decía era Jourefain. Abuela, siento que alguien me está siguiendo. No sé a quién recurrir. Mi mente estalló en pánico. ¿Quién querría hacerle daño? La escribí de inmediato preguntándome si la había visto mal últimamente, pero solo me respondía con risitas nerviosas, como si todo estuviera bien. Sin embargo, este mensaje la delataba. Caminando hacia el parque donde solíamos jugar, mi cabeza estaba llena de preguntas. Cada sombra parecía tener un motivo oscuro, cada ruido, una advertencia. Pregunté a sus amigas y todas decían lo mismo. Ella estaba distinta, más callada, y eso no me gustaba nada. A medida que se acercaba la noche, la inquietud empezó a morderme más fuerte. Podía sentir un nudo en mi pecho, una presión que no me dejaba respirar. Esa nota era un grito silente, un sos camuflado. ¿Qué estaba escondiendo? ¿A quién le tenía miedo? El aire se hacía denso y frío, como si el propio parque tuviese secretos, murmurando a mis oídos palabras de advertencia. En ese momento, decidí que tenía que actuar. Había que proteger a Valentina a toda costa. Compré algunos víveres y le preparé su platillo favorito. Pero mientras cocinaba, la incertidumbre apretaba mi garganta y cada ruido del exterior se sentía como un eco amenazante. Tan lejos de aquel portón, sentí su presencia. Era como si el peligro estuviera al acecho, mirándonos desde las esquinas. Eso me llevó a recordar un viejo cuento que mi abuela me repetía: siempre cuida de tus seres queridos, antes de que sea demasiado tarde. La noche llegó y con ella un silencio abrumador. Mi teléfono vibró, era un mensaje: abuela, aún no estoy lista para hablar. Hay cosas que no sé si puedes entender. Mis manos temblaban. Algo oscuro se cernía sobre nosotros y yo estaba cada vez más atrapada en este agujero de desesperación. Tenía que averiguarlo. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Mientras mi mente daba vueltas, recibí una llamada. Era Valentina. Abuela, tengo miedo. No puedo salir de aquí sola. La angustia me atravesó como una puñalada helada. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba ocurriendo? Con decisiones apremiantes, la intriga se llevó mi compasión. No había vuelta atrás. El reloj sonaba incesante como un tambor de guerra. Donde sea que estuviera, sabía que me necesitaba. Y aquel misterio iría más allá de lo que jamás imaginé. La angustia me hizo saltar de la silla. Miré alrededor como intentando calcular las distancias. ¿Dónde podía estar Valentina? La imagen de su rostro entre el miedo y la tristeza se proyectaba en mi mente mientras tomaba aire profundamente. Intenté calmarme y recordar lo que sabía de ella, esa pequeña valiente que conquistaba el mundo con su sonrisa. Pero hoy, parecía una mariposa atrapada en una red. No te preocupes, Valentina, voy en camino. ¿Dónde estás?, pregunté con la voz temblorosa. Pero solo hubo silencio del otro lado. El nudo en mi pecho se apretó aún más. Decidí actuar y me vestí en un instante sin dejar de pensar en las sombras que acechaban entre las calles. Salí a la calle a paso rápido, mi corazón latía al ritmo de mis pasos. La noche estaba dividida en luces y sombras, como si las calles evitaran contarme su secreto. Tomé el camino más corto hacia el parque, el mismo donde tantas risas compartimos. La brisa fría llenaba el aire con un presagio de peligro. Comencé a preguntar a los vecinos si habían visto algo sospechoso. Recibí miradas curiosas y murmullos, pero nadie supo darme una respuesta.
La desesperación crecía. Al llegar al parque, la luna iluminaba con tenue claridad cada rincón. Miré por todas partes. Las bancas, el columpio, aquel árbol donde solíamos jugar. Todo parecía tan normal, pero en mi corazón sabía que algo no encajaba. Volví a mirar mi teléfono, esperando otra señal de Valentina. El silencio era ominoso. De repente escuché un ruido detrás de un arbusto. Me acerqué, el corazón en un puño, y encontré un pequeño osito de peluche, el que Valentina siempre llevaba a todas partes. Mi estómago se revolvió. ¿Qué hacía aquí? Sin tiempo que perder, busqué en mis bolsillos la pequeña linterna que siempre llevaba por si acaso. La encendí iluminando el camino ante mí. Esa luz cortó la oscuridad, y sentí que estaba más cerca de responder a esa pregunta que me consumía. Algo me decía que si seguía por el sendero tras el arbusto, podría encontrar a Valentina. Con determinación, la seguí. El camino se adentraba en el bosque cercano y el aire se tornó denso. ¿Qué tipo de criatura acechaba en esta oscuridad? Mientras caminaba, el silencio se hizo palpable, como si la naturaleza contuviera la respiración. Escuché un susurro, un eco distante que me hizo detenerme en seco. «Abuela», burló el viento. La voz era tan tenue, pero la reconocí. ¿Era ella? Me lancé en dirección al sonido. El sendero se tornó más estrecho y oscuro. A cada paso que daba, sentía que el miedo se iba apoderando de mí, pero no podía retroceder. Esa voz, ese amor maternal que me unía a Valentina, era lo único que me mantenía en pie. Sentí que la linterna resbalaba entre mis manos mientras una ola de terror me envolvía, pero tomé aire, decidida a seguir, y cuando creí que estaba a punto de alcanzar su escondite, se escuchó un grito desgarrador que hizo eco en el silencio. Era Valentina. Mis entrañas se helaron y un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿A quién podría enfrentar en esta noche oscura? Me quedé inmóvil, preguntándome si el destino me había puesto ante algo inexplicable. Lo único que sabía era que debía llegar a ella. La oscuridad había liberado sus secretos, y no estaba dispuesta a dejar que se apoderara de lo que más amaba. ¿Qué podría faltar en esta pesadilla? ¿Quién era la sombra en la que se había convertido su vida? El momento de la verdad se acercaba. Un segundo grito interrumpió el silencio, un lamento de desesperación que se desgarraba en el aire helado. Sin pensarlo más, corrí hacia el sonido, guiado por el leve destello de mi linterna. Cada paso resonaba como un tambor, una sentencia de que el tiempo se me estaba escapando. Me imaginaba a Valentina, esperando, llorando, quizás atrapada en algo que no podía entender. «Valentina», grité, mi voz temblando en la penumbra. «Estoy aquí». El eco de mi voz se desvaneció entre los árboles. La linterna titilaba, como si el mundo mismo se oponía a mi búsqueda. En ese momento, la iluminación se apagó de manera abrupta, sumiéndome en una oscuridad total. Me quedé paralizado, sintiendo como el frío calaba mis huesos. La linterna había fallado, como si el mismo bosque no quisiera que continúe. Respiré hondo, tratando de controlar el pánico que comenzaba a burbujear dentro de mí. Un frío sudor me corría por la espalda y la sensación de ser observado me acechaba. Con movimientos torpes intenté encender la linterna de nuevo, pero el mecanismo no respondía. Sin embargo, un parpadeo a mis costados llamó mi atención. Imaginé que era el reflejo de mis miedos, pero no era así. Unos metros más adelante, vi un resplandor tenue que no había notado antes. Cuando sujeté el osito de peluche y crucé con cuidado la bruma oscura, el brillo fue aumentando, cada vez más palpable, como si un faro me guiara hacia mi destino. Me apreté el corazón contra el pecho, avanzando a ciegas, la oscuridad me envolvía. «Valentina», volví a gritar, de nuevo la angustia en mi voz. Pero esta vez era diferente. La respuesta no llegó. Una inquietante sensación de que alguien o algo estaba ahí, al acecho, me envolvió. Miré a mi alrededor, tratando de deshacerme de la paranoia que se afianzaba en mí. Me acerqué al resplandor y vi algo que me heló la sangre. Una figura se alababa contra un árbol, pero no era Valentina. Era una sombra, un ser que parecía tomar forma de lo que quería, una ilusión cruel. Lo que sea que estuviera allí era oscuro, amenazante y me miraba fijamente sin poder contenerme. Di un paso atrás, más lejos de la calamidad. Mi mente luchaba entre el instinto de huir y el deseo de encontrar a Valentina.
En ese instante el aire se volvió pesado y un cernido silente volvió a abrirse con un grito ahogado que comenzó a escalar en el eco. De repente, como un torrente, la figura se fue desvaneciendo mientras un teléfono sonaba en la lejanía. Era mi teléfono. Me lo saqué del bolsillo, pero justo antes de que pudiera mirar la pantalla, la luz brilló de nuevo, revelando un mensaje que me heló el corazón. Decía: cuando la verdad se revele, el camino se tornará oscuro. A través de la niebla, volví a escuchar el eco de Valentina lloriquear. Era un llamado desgarrador, pero ¿era real o solo un eco de mis peores miedos? El sendero se abría ante mí, podía seguir hacia el sonido y arriesgarlo todo, o dar un paso atrás y enfrentar lo desconocido que acechaba a mi alrededor. ¿Qué estaba dispuesto a perder por encontrarla? Dando un paso adelante, mis piernas temblaron. La oscuridad parecía moverse a mi alrededor, susurrando secretos antiguos de miedo y desesperación. Con el corazón a 1000 por hora, decidí seguir el sonido. No podía dar la vuelta, no ahora. Algo me decía que estaba cerca, pero también sentía que la verdad que estaba a punto de descubrir podía ser más aterradora de lo que había imaginado. ¿Y si Valentina no estaba donde yo pensaba? ¿Y si la respuesta que buscaba estaba esperando en la penumbra de aquello que temía enfrentar? La confrontación era inminente y yo estaba a punto de ponerme cara a cara con lo desconocido. El corazón latía con fuerza mientras me adentraba más en la oscura bruma, cada paso resonando en mis oídos como un recordatorio de lo que tenía que perder. A medida que me acercaba al lamento de Valentina, un escalofrío me recorría la espalda. La niebla se espesaba, haciendo que el aire se volviera denso, casi imposible de respirar. El último grito parecía estar más próximo, pero la incertidumbre aumentaba. ¿Y si estaba siendo atrapado en un terrible juego, en un laberinto sin salida diseñado por la misma oscuridad? Después de todo, yo había evitado enfrentar mis propios demonios. Esa sombra que había vislumbrado no era solo otra manifestación del terror que me rodeaba, sino también un reflejo de mis miedos más profundos. De repente, el llanto se detuvo. Silencio. Un silencio tan opresivo que me apresuré a contener el aliento. Valentina, susurré, pero el ecosistema respondía a mi inseguridad con solo un soplo de viento frío. Cambié el peso de mi cuerpo de un pie a otro, escuchando la tenue respiración del bosque que me rodeaba. Un sonido a mis espaldas, como un chasquido de ramas, me hizo girar rápidamente, la linterna todavía en mano, brillando tenuemente sobre la penumbra. No había nada, solo árboles altos como centinelas en la noche. O eso pensaba hasta que vi un destello, un parpadeo en la distancia que me prometía respuestas. Sin pensarlo, corrí hacia él, sintiendo que el tiempo se agotaba. A medida que me acercaba, la claridad aumentaba, revelando un claro iluminado por una luz extraña. Allí en el centro un objeto brillaba, su intensidad resplandece en medio de la oscuridad. Me acerqué con cautela, y mi corazón se detuvo por un momento cuando vi lo que era: una muñeca, una de esas muñecas que Valentina amaba, con un vestido desgastado y su cabello enredado. Pero no era solo eso. En su mano, había un papel, un mensaje. Con manos temblorosas lo recogí y traté de leerlo, mis ojos esforzándose por captar las letras en la penumbra. El mensaje decía: la verdad duele, pero es necesaria. Busca donde nunca has mirado. Un sudor frío me recorrió la frente. ¿Qué significaba eso? ¿Qué podía haber detrás de esa advertencia en medio de un lugar tan perturbador? Me estaba arrastrando hacia un abismo. La muñeca, que había sido un símbolo de inocencia, parecía ahora un indicio de algo sombrío que había estado escondido bajo la superficie de mi vida. Justo cuando comenzaba a entender que había más en juego, un ruido estrepitoso rompió la calma del claro. Era un grito de Valentina, más cerca que nunca. Fue un grito que atravesó mi alma y me sumió en una desesperación profunda. Valentina, grité nuevamente, mi voz resonando en la noche, pero la respuesta no fue la que esperaba. En lugar de su voz, un murmullo profundo y ominoso emergió de la oscuridad. La figura de la sombra que había visto antes comenzó a tomar forma nuevamente, más definida, más aterradora. «¿Estás dispuesto a perderlo todo por la verdad?», resonó una voz, distorsionada y ecoando en mi mente. No podía dar marcha atrás. La transformación que estaba sucediendo a mi alrededor era inevitable. La pregunta se rompió como un hilo en su dureza, y sentí como el suelo se movía bajo mis pies. Los árboles comenzaron a cerrarse, formando un túnel.
La sombra se desvaneció y al mismo tiempo, la muñeca cayó de mis manos. Su rostro estaba vacío, su mirada perdida. La luz había desaparecido, dejándome en una oscuridad aún más profunda. ¿Qué es lo que realmente temes? Una voz susurró nuevamente como una brisa fría que corría al pasar. Las preguntas se amontonaban en mi mente. Por un instante me detuve y todo se volvió pesado, como un manto que cubría mi ser. Todo lo que había tratado de evadir me golpeaba ahora con furia. La confrontación estaba a punto de iniciar, un enfrentamiento con mis propios temores y tal vez, descubrir el secreto que había llevado a Valentina lejos de mí. Mi respiración se aceleró mientras aguijones de duda comenzaban a perforar mi voluntad. La verdad que había esperado también era la que más temía, y en ese vacío de incertidumbre supo que algo o alguien iba a intentar impedírmelo. Las sombras danzaban a mi alrededor mientras intentaba aferrar los hilos de mi realidad, cada vez más deshilachados. La amenaza de la oscuridad acechaba cada rincón, y la pregunta de aquel susurro seguía latiendo en mi mente. ¿Qué es lo que realmente temía? La presión era tan intensa que sentía como si el aire se evaporara de mis pulmones. De repente, un nuevo grito cortó el silencio, esta vez un lamento desesperado, que resonó en un eco conocido. Mis instintos me llevaron a seguir el sonido como un imán, con el corazón martillando furiosamente en mi pecho. La dirección parecía más clara, como si la oscuridad estuviera formando un camino que guiaba mis pasos. Corrí, mi linterna ahora temblando en mis manos. Las ramas de los árboles se rasguñaban en mi rostro como si intentaran detenerme, pero no me detendría. ¿Valentina? La oscuridad me engullía, pero su nombre era un faro que guiaba mi camino. Finalmente, llegué a un rincón donde la bruma se disipó un poco, revelando una entrada angosta a una cueva. La luz de mi linterna iluminó el lugar, mostrando paredes cubiertas de extrañas inscripciones. Podían ser runas, símbolos de otro tiempo que nunca había conocido. Mientras miraba, un escalofrío recorrió mi espalda. Mis instintos luchaban contra la curiosidad. ¿Valentina estaría dentro? Sin pensarlo más me adentré en la cueva, la inquietante sensación de ser observado inundaba la atmósfera. Cada paso que daba resonaba en el espacio sutil, como un tambor distante que anticipa un clímax. A medida que profundizaba, el aire se volvía más frío, como si el tiempo se hubiera congelado en un instante de suspenso. Las inscripciones comenzaron a cobrar vida, contándome historias de antiguas leyendas. Sentí que me hablaban susurrajes de advertencia y de esperanza. La necesidad de entender rápidamente eclipsó mi miedo, y entonces, frente a mí, apareció una figura. Era un hombre con los ojos llenos de desesperación, casi como un reflejo de mi propio ser. «Tienes que irte», dijo su voz rasposa como si hubiera estado atrapada en la cueva durante siglos. «Aquí no encontrarás lo que buscas». «No puedo». «Valentina está aquí, no puedo dejarla», respondí, mi voz quebrándose mientras luchaba contra la creciente ansiedad. «Ella no es quien crees que es», dijo de nuevo, señalando hacia las profundidades de la cueva. «Tu búsqueda de la verdad te llevará a un lugar donde el tiempo y la realidad se entrelazan. Pero ten cuidado, hay cosas que nunca deberían conocerse». Las luces de mi linterna comenzaron a parpadear, como si la electricidad percibiera el peligro. La figura desapareció, y el miedo se apoderó de mí. ¿Qué verdad tan devastadora se escondía tras esas paredes? A medida que avanzaba, la sensación de ser observado regresó, como si algo o alguien estuviera esperando el momento perfecto para actuar. De pronto escuché un susurro, un eco que se convertía en un grito: «¡Ayúdame!». Mi corazón se detuvo. Era Valentina. No podía estar soñando. La única opción era seguir adelante. «Estoy aquí, Valentina», grité, mi voz resonando en la oscuridad, pero lo que pensé que era su voz se transformó en un río de murmullos, llenando el aire con un sonido que despojaba de sentido cualquier esperanza. «La verdad duele, pero es necesaria», repetía una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta que sentí que mi mente iba a estallar. La cueva temblaba ahora, como si la verdad misma estuviera a punto de estallar en 1000 pedazos, revelando un horror inimaginable. La oscuridad se abrumaba ante mí, y al girar, vi una sombra más profunda acercándose. Había tomado forma, era una entidad, un ser que emanaba un poder aterrador. «¿Aceptarás la verdad, o te dejarás consumir por tus mentiras?», resonó la voz, grave y penetrante. Antes de que pudiera responder, las paredes de la cueva comenzaron a cerrarse. La elección me fue arrebatada.
Valentina, grité con todas mis fuerzas, sintiendo un nudo en la garganta. La oscuridad se cernía sobre mí, y en un instante de claridad, supe que no solo enfrentaría el horror que había sido ocultado, sino que la única verdad que podría acercarme a ella sería también la más devastadora, y con un último aliento, la cueva se llenó del eco de mi grito: «Dame la verdad». La oscuridad se arremolinaba a mi alrededor, y el eco de mi grito pronto se perdió entre los murmullos de la cueva. Las paredes comenzaron a pulsar como si estuvieran vivas. Con la linterna temblando en mi mano, avancé, cada paso resonaba como un tambor en mi pecho. La sombra que se acercaba a mí parecía deslizarse por el suelo, expandiéndose como una mancha de tinta. «Aceptarás la verdad», la voz resonaba, envuelta en la oscuridad, haciendo que cada fibra de mi ser se alzara en alerta. Sentí el frío intenso apoderarse de mi cuerpo, deteniendo el aliento en mi garganta. Era un desafío, una invitación a enfrentar lo desconocido, y a la vez, un aviso de que no todo lo que brillaba en este lugar era oro. «Valentina», grité de nuevo, pero la respuesta era solo un vacío sombrío. Los murmullos intensificaban su canto en mi mente, las advertencias confundiéndose con las esperanzas. Caminé más adentro, mis sentidos estaban afilados. La linterna iluminó figuras en las paredes, rostros distorsionados y escenas de horror, visiones de momentos congelados en el tiempo. Cada símbolo parecía contar una historia de pérdida, de sacrificios y secretos enterrados. La imagen de Valentina me perseguía. ¿Qué había descubierto? Un golpe de desasosiego hizo que el suelo temblara bajo mis pies. El aire era denso, pesado, con promesas y miedos no dichos, y entonces, como si el destino quisiera burlarse de mí, la figura sombría se abalanzó hacia mí. Era más que una sombra, tenía formas, sensaciones. Me miraba con ojos vacíos que reflejaban miedos profundos. «La verdad no está libre de consecuencias», murmuró, su voz como un susurro de hielo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Si Valentina estaba atrapada aquí, ¿qué debería enfrentar para liberarla? Luché contra la urgencia de retroceder, enfrentando la sombra que se cernía sobre mí. «Muestra tu valor», susurró el eco, como una serpiente que se enrolla alrededor de mi corazón. Respiré hondo. «Estoy listo para la verdad». Esas palabras salieron de mis labios con una fuerza que ni yo sabía que poseía. Al pronunciar la declaración, una corriente de energía me atravesó. Las paredes comenzaron a brillar, revelando un sendero hacia un lugar más profundo, donde el murmullo se transformó en un clamor casi ensordecedor. En una esquina oscura, vislumbré una luz parpadeante. Allí, la figura de Valentina se asomaba, atrapada en un halo de energía. La piel se me erizó al ver su rostro, lleno de dolor y confusión. «Ayúdame», clamó, sus ojos llenos de desesperación, pero en ese instante comprendí que la verdad no era solo su liberación. Era la revelación de lo que la había llevado allí. Caminé hacia ella, a paso, clamando por sus respuestas, y cada respuesta conteniendo una parte de mí que podría perderse para siempre. «¿Quién te atrapó? ¿Qué has descubierto?», le pregunté a medida que me acercaba. «Debes saber», comenzó, pero la oscuridad se intensificó y se trenzó entre nosotros, evitando que escuchara. Era un velo de sombras que todo lo absorbía, que deseaba ocultar la realidad detrás de los muros de la cueva. «No puedo vivir sin ti», grité apretando los puños. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca. Un nuevo grito resonó, similar al de antes, pero esta vez era más nítido. Ese sonido era de alivio, una respuesta a la angustia acumulada. Entonces, en un instante vertiginoso, la oscuridad pareció retroceder, y una luz brillante se desató. Todo el horror, los secretos, estaban a punto de ser revelados. Pero antes de que la luz se dispersara por completo, un susurro final dijo: «La verdad tiene muchas caras». Con estas palabras resonando en mi mente, comprendí que el verdadero horror aún estaba por venir. Ahora, no solo debía enfrentar lo que había sucedido a Valentina, sino también lo que esa verdad significaba para mí. Sería capaz de cargar con la revelación que cambiaría todo. En el corazón de la cueva, lo peor estaba aún por desatarse. La luz se expandió, deshilachando la oscuridad que nos rodeaba. Era un resplandor ardiente, un amanecer repentino en medio de la caverna. Mis ojos se ajustaron, y dentro de esa lumínica revelación, la figura de Valentina flotaba, temblando con cada latido de la energía a su alrededor. Su rostro, surcado por el dolor y la confusión, parecía cansado, como si hubiera estado luchando contra corrientes invisibles.
Valentina, grité, mi voz resonando como un eco en la inmensidad. No podía ignorar el vínculo que nos unía, la conexión que había crecido a lo largo de los años. Cada duda, cada momento de desesperación me llevó hasta aquí, y ahora ella estaba más cerca que nunca. Ayúdame, repitió, su voz ahogada casi por el estruendo de los murmullos que llenaban la cueva. Mientras me acercaba, sentí que algo tiraba de mí, una fuerza opresiva que intentaba arrastrarme hacia atrás. Las sombras que habían retrocedido parecían ahora cobrar vida, danzando alrededor en un frenesí inquietante. No te acerques más, advirtió una voz profunda que emanaba de las paredes. ¿Qué eres?, pregunté, la adrenalina invadiendo mis venas. ¿Por qué la retienes? Deja que se vaya. Mis palabras caían como rocas pesadas en el vacío. La figura oscura, que parecía ser parte de la misma cueva, se tornó en un semblante grotesco. Esos ojos vacíos reflejaban el miedo en mis propios ojos, y de repente comprendí, no solo Valentina estaba atrapada aquí, sino también mi propia verdad. Lo que buscas, lo que temes, ya lo sabes, murmuró esa voz, acariciando los rincones de mi mente. Un estremecimiento recorrió mi ser, el eco de un recuerdo olvidado comenzó a cobrar vida. Imágenes nubladas emergieron, risas, llantos y secretos en cada rincón de la casa familiar. Pero había algo más que estaba muy bien escondido. Basta, grité luchando por aferrarme a la realidad. Valentina era mi prioridad, no podía dejarme consumir por la sombra. Te liberarás, Valentina. Lo prometo. Mi voz temblaba, y las dudas se agolpaban en mi mente. No todo se puede cambiar. Valentina murmuró y en su mirada vi destellos de resignación. A veces el pasado exige su tributo. Un latido profundo resonó en el suelo. La cueva vibró como si estuviera viva, y las imágenes en las paredes comenzaron a moverse. Las figuras eran historias, fragmentos de otros tiempos que se entrelazaban con nuestro presente. La verdad era un monstruo que se alimentaba de nuestros miedos y se escondía entre los secretos mejor guardados. Dime qué has descubierto, le exigí, desesperado por entender, por encontrar una puerta en este laberinto de sombras. Ellos no son lo que parecen, comenzó Valentina, sus ojos brillando con una mezcla de terror y lucidez. Este lugar fue creado para proteger lo que hicimos. Lo que somos. La verdad no solo me atrapó a mí, sino a todos los que vinieron antes. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? Las paredes crujieron a nuestro alrededor y el susurro de la cueva se transformó en un grito. La luz que nos rodeaba comenzó a oscurecerse nuevamente, como si la sombra estuviera devorando la claridad. La voz de Valentina se sintió lejana, diluyéndose en el caos. Debes elegir confrontar lo que hicimos, o caminar en la oscuridad con el resto de nosotros. La angustia se apoderó de mí. ¿Qué quería decir con lo que hicimos? Mientras la sombra se acercaba, sentí que el tiempo se acababa. La verdad no podía seguir oculta. En un último esfuerzo, grité, no permitiré que esto te consuma. Voy a luchar. Pero la sombra, voraz, se abalanzó sobre mí, envolviéndome en un mar de desesperación. Las palabras de Valentina fluyeron en mi mente y comprendí que estaba al borde de un abismo. La revelación que prometía cambiarlo todo era ahora un torbellino de confusión y miedo, y entonces una visión destelló en mi mente, un antiguo símbolo, una conexión entre nosotros y ese lugar. Si quería salvarla necesitaba descifrar ese secreto antes de que fuera demasiado tarde. El clamor de los ecos retumbó en mis oídos. La elección ya no era mía, y en la penumbra, la respuesta estaba a punto de revelarse. La sombra se aferró a mis brazos y cada vez que intentaba liberarme, se volvía más fuerte, como si supiera que estaba al borde de la verdad. Mientras luchaba, mi mente corría a 1000 por hora, recordando las historias que mi abuela solía contarme sobre el pasado, sobre aquellos que habían peleado y perdido en la penumbra. Recuerda siempre, el pasado no se puede olvidar. Se guarda, espera. Las palabras de mi abuela reverberaban en mis pensamientos. Pero ahora, en este momento, ese pasado se volvía más relevante que nunca. La conexión entre Valentina y yo se sentía tangible, un hilo de energía que amenazaba con romperse si no hacía algo pronto. Valentina, cuéntame más. Le grité mientras la sombra intentaba tragarnos. Ella atrapó mi mirada, y por un instante la luz pareció estabilizarse, como si nuestras almas se comunicaran en una danza silenciosa.
Hay un libro donde se guardan los secretos de quienes han estado aquí antes que nosotros. La sombra no lo quiere, porque ese conocimiento puede liberarnos o condenarnos. Su voz, aunque débil, resonó en el aire como un eco de esperanza. ¿Dónde está ese libro? Pregunté, la urgencia impulsando mis palabras. La sombra se movía como un enjambre oscuro, queriendo desbordar cualquier rayo de luz que intentara salir. Comprendí que cada segundo contaba. En el centro de la caverna donde la luz y la oscuridad chocan. Valentina parecía luchar para mantenerse alerta, y cada segundo que pasaba, el brillo en su mirada se desvanecía un poco más, las paredes comenzaron a latir con un ritmo casi hipnótico y comprendí que había un ciclo, un latido que se manifestaba en la energía del lugar. Debo encontrarlo. Debo terminar con esto, murmuré. No solo por Valentina, sino por los ecos de quienes habían pasado por aquí antes, cuyas almas estaban entrelazadas con la nuestra. La sombra pareció escucharme y un grito desgarrador reverberó en la cueva. No lo hagas. No puedes romper el ciclo. Un rostro surgió entre las sombras, uno que reconocí de mis recuerdos infantiles. Era un familiar perdido, atrapado aquí por los mismos lazos de culpa y dolor. Déjalo, grité mientras el pánico se apoderaba de mí. Pero su expresión era oscura y llena de desesperación. Esa era la verdad que no había podido enfrentar. Sin darme cuenta, estaba cediendo a la desesperación. La cueva parecía tragarse la luz de nuestras almas, y la figura de Valentina se desvanecía poco a poco entre las sombras. Valentina, grité nuevamente desesperado. Recuerda quién eres, encuentra el símbolo. Es la clave, susurró ella, antes de que una ola de oscuridad la arrastrara. Caí al suelo, respirando pesadamente mientras la realidad se desvanecía, las paredes comenzaron a cerrar, y la oscuridad me envolvió por completo. Tenía que encontrar ese libro, el símbolo, cualquier cosa que pudiera cambiar mi destino y salvar a Valentina. Era una carrera contrarreloj y no podía permitirme dudar más. Voy a desentrañar este misterio, grité sintiendo como la energía dentro de mí comenzaba a redoblarse. Tomé aire y con un nuevo impulso corrí hacia el corazón de la caverna. La luz comenzó a chisporrotear a mi alrededor, y cada paso se sentía como un eco de aquellos que habían intentado lo mismo. Pude ver un destello al final del pasillo, la promesa de verdad y redención. Pero mientras más me acercaba, la sombra también se intensificaba, como si supiera que estaba a punto de desvelar el secreto más oscuro de nuestra historia. Una decisión crucial se cernía sobre mí, conocer la verdad podía liberarme, pero también podía arrastrarme al abismo. Justo antes de llegar al portal iluminado, una voz resonó en mi mente. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a lo que descubrirás? Y así, con el corazón en un puño, me encontré en la línea divisoria entre luz y oscuridad, preparado para desenmarañar el enigma que cambiaría mi vida para siempre. Y entonces el eco de una risa distante resonó en la cueva, una risa que sabía más de lo que debía. ¿Quién estaba jugando con nuestra realidad ahora? La luz del portal brillaba intensamente como un faro que prometía respuestas y a la vez advertía de la oscuridad que acechaba en cada rincón de la caverna. Ni siquiera sabía si estaba preparado para lo que iba a encontrar, pero la urgencia de salvar a Valentina me empujaba hacia adelante. De pronto un viento helado sopló como si la sombra de la cueva intentara advertirme. «Debes escapar», susurraba. Pero ese eco no podía detenerme. Cada paso resonaba, con un retumbar ominoso que marcaba el compás de mi corazón, y a medida que me acercaba, el murmullo de las almas atrapadas detrás de la oscuridad se tornaba más claro. «¿Quién está ahí?», grité, temiendo lo que podría responder. La risa, un sonido escalofriante, retumbó de nuevo. Esta vez, era más cercana, como si estuviera justo detrás de mí. No hay vuelta atrás, mis manos temblaban mientras, finalmente, cruzaba el umbral del portal. Lo que encontré allí me dejó sin aliento. Un vasto salón se extendía ante mí iluminado por una luz suave y tenue, que parecía comportarse de manera extraña, vibrando de color y forma. Pero en el centro un pedestal roto sostenía lo que parecía ser un antiguo libro, cubierto de polvo y telarañas. Cuando me acerqué, la sensación de que todo estaba en calma antes de la tormenta me llenó. «Este es el libro», murmuré para mí mismo. Pero al tocarlo, la superficie del texto comenzó a brillar intensamente, y un frío profundo me atravesó al reconocer el símbolo que lo adornaba. Era un emblema que mi abuela había dibujado en mi memoria muchas veces,
un símbolo de nuestro linaje, de nuestra historia. De repente, la risa se transformó en un grito agudo, un sonido desgarrador que rasgó el aire alrededor de mí. La sombra, como un relámpago oscuro, se abalanzó hacia el libro. No dejes que caiga en tus manos, aulló, y el rostro de mi familiar perdido surgió nuevamente, su expresión mezclando desesperación y furia. No puedes quedarte aquí, sal de esto, clamó, pero su figura empezó a desvanecerse. La batalla entre la luz y la oscuridad rugía a mi alrededor, como una tormenta que estaba a punto de estallar. Estaba atrapado entre mi deseo de conocer la verdad y el pánico por lo que eso podría significar. Valentina estaba allí, sintiéndola en cada fibra de mi ser, y sabía que no podía fallarle. Con un profundo suspiro me incliné para abrir el libro, esperando que las páginas revelaran no solo secretos, sino también la clave para romper el ciclo. Al abrirlo vislumbré palabras que danzaban y se transformaban en imágenes. Vi escenas de personas luchando, de pactos y traiciones. En ese momento comprendí que la historia no solo era nuestra. Era un legado, una maldición y una oportunidad. Mientras absorbía el contenido, las sombras comenzaron a cobrar vida, formando figuras aterradoras que parecían querer devorar la verdad. Mis nervios se dispararon y la luz del libro comenzó a fluir, como si reclamara la oscuridad para sí misma. No puedes dejar que esto termine, gritaba la voz atormentada. Con cada palabra que leía, la conexión con Valentina crecía, cada letra una chispa de esperanza. Pero de repente las sombras comenzaron a entrelazarse con mi cuerpo, y resistirse se volvía cada vez más difícil. ¿Estaba ocurriendo lo que más temía? ¿Estaba perdiendo a Valentina y a mí mismo al mismo tiempo? Resiste, grité luchando contra la desesperación. Cuando acallé el pánico en mi interior, sentí una claridad. Esto es un duelo ancestral, un ciclo jamás cerrado. Y al mismo tiempo algo más me llamó, un fragmento en la página que parecía brillar, era el símbolo del que me había hablado Valentina. Con una fuerza renovada, alcé la mirada hacia las sombras en mi alrededor. He venido a romper cualquier atadura. No más sombras, solo la luz de nuestra verdad. Las sombras se agitaron violentamente, como si estuvieran experimentando mi desafío. La risa se transformó en un rugido de ira, y comprendí en ese mismo instante que estaba en el umbral de cambiarlo todo. Pero, ¿sería suficiente? Y entonces el libro dejó caer una página, mostrando una verdad que prometía devastar todo lo que había conocido. El verdadero secreto está escondido en el sacrificio. ¿Sería este el precio que debía pagar? La oscuridad giró a mi alrededor, como un remolino de sombras que parecía cobrar vida. La voz distorsionada siguió resonando, retumbando en la caverna como un eco de antiguos secretos. Los murmullos aumentaban, creando una cacofonía que me llenaba de pánico y desesperación. Fue entonces en aquel caos cuando finalmente comprendí que la verdad de Valentina estaba vinculada a la verdad de nuestra familia, a la maldición que había atormentado a generaciones. Un sudor frío perlaba mi frente mientras luchaba con el peso de la revelación. Sacrificio. Esa palabra retumbaba en mi cabeza y al mismo tiempo, el rostro de Valentina brillaba en la penumbra, su imagen intercalándose entre los recuerdos que luchaban por salir a la luz. Sentí que el destino de ambos dependía de lo que decidiera hacer a continuación. Las sombras danzaban y se retorcían a mi alrededor, intentando sumergirme en la desesperación. No voy a dejar que esto te consuma, Valentina, grité, cada palabra impulsada por una mezcla de terror y determinación. La luz emanada por el libro comenzó a proyectar formas y figuras en las paredes, revelando historias de aquellos que habían sido atrapados como ella. Con un movimiento desesperado, alcé el libro y dejé que su luz llenara el espacio. Sé lo que tengo que hacer. Grité sintiendo que una ola de valentía crecía en mi interior. Esta noche romperé el ciclo. Apreté los dientes, preparándome para enfrentar la sombra que amenazaba con devorarme. Mientras la oscuridad intentaba asfixiarme, las figuras en las paredes comenzaron a cobrar vida. Podía ver a mis ancestros, atrapados en un ciclo de culpa y desesperanza. Todos ellos habían hecho un sacrificio por mí. Era hora de que yo enfrentara mi propia carga. Sujeté el antiguo libro y le grité a la sombra: hoy es el día en que esto se detiene. Debido a nuestros errores, tú no tienes poder sobre nosotros. La sombra se retorció y tembló, pero continué. Valentina, siempre estaré contigo. Si esto significa que debo sacrificar mi luz, lo haré, pero no te dejaré aquí. La figura oscura escupía un grito desgarrador, porque sabía que mi determinación era más fuerte que su terror.
Justo cuando sentí que mis fuerzas flaqueaban, un destello brilló en la penumbra. Era la imagen de Valentina, sonriendo con confianza, como si estuviera diciéndome que el amor era la solución. La luz del libro se expandió, fusionándose con la energía que emanaba de nuestros corazones. La sombra empezó a disolverse, apretando el pecho lleno de dolor de generaciones enteras. En el centro de esa luz vi a Valentina, su imagen volviendo a mí, con los ojos llenos de gratitud. «Abuela», gritó, recorriendo el espacio en un destello brillante. En un instante entendí que el sacrificio no era perder mi luz, sino abrazar la verdad que había estado escondida. Con cada sílaba que pronuncié, la historia de nuestro pasado dio un vuelco. La oscuridad se despejaba, revelando un camino claro, la redención estaba a la mano, y todo dependía de no ceder a la desesperación. «Juntas romperemos esta maldición», susurré, laborando por cada palabra, por cada recuerdo, abrazando el amor que nos unía. La luz se fusionó con las sombras, creando una explosión de colores que iluminó toda la cueva, y en ese instante supe que habíamos ganado. La cueva comenzó a tambalearse y el eco de gritos se desvanecía. «Valentina», grité con fuerza. La oscuridad retrocedía, llevándose consigo todos los secretos y las sombras, mientras la luz de nuestra verdad resplandecía en su esplendor. Finalmente, en medio de todo ese caos, vi cómo la figura de Valentina se materializaba en el centro del claro, liberándose de las ataduras que la mantenían prisionera. Me abalancé hacia ella y la abracé con la fuerza de un amor inquebrantable. «Lo lograste, abuela, lo hiciste», murmuró, sus ojos brillando con una luz que nunca había visto antes. Nada podría separarnos otra vez. Nos aferramos el uno al otro y la cueva, antes llena de terror, ahora se disolvía en un mar de luz brillante. Los ecos de las sombras se perdían, transformándose en susurros de libertad. Dejamos atrás el oscuro pasado, y con cada paso que dimos fuera de aquel lugar, entendí que no solo habíamos liberado a Valentina, sino también a nuestra familia, dejando atrás la trágica historia que había formado parte de nuestras vidas. Cada latido de nuestro corazón resonaba con esperanza, mientras regresábamos juntas hacia la luz del nuevo amanecer. Era hora de empezar de nuevo, de reconstruir lo que había sido destruido, de aprender de los errores. La oscuridad ya no nos acecharía. Nos prometimos una y otra vez protegernos y apoyarnos en lo que estuviera por venir, y así, Valentina y yo regresamos a casa, no solo como abuela y nieta, sino como guerreras que habían enfrentado la oscuridad y emergido con un nuevo propósito, un nuevo futuro, con el corazón lleno de amor y el alma repleta de esperanza. El ciclo de dolor había llegado a su fin. ¿Y ahora? Nos había dado la clave para vivir y amar sin miedo. Quiero que tú también vivas esa luz. Si esta historia te ha tocado, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas aventuras que vendrán. Dale like ahora para que el algoritmo te devuelva la buena vibra y llénanos de tus reacciones y teorías en los comentarios. Es el momento de mostrar tu apoyo. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo se derrota la oscuridad. No esperes ni un segundo más, hagamos que esta luz brille por siempre.